Queridos hermanos, vamos a continuar entonces con el estudio de la palabra del Señor. Vamos a orar. Bendito Padre que moras en las alturas de los cielos, gracias le doy por su amor y por su misericordia. Por favor, le ruego que me pueda ayudar para poder estudiar con mis hermanos y mis hermanas la palabra de Dios. Gracias le doy por este Shabbat, por haberme despertado con vida. Deme paciencia y ayúdeme también para que este video pueda ser de mucha bendición para muchas personas. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador personal. Amén. Vamos entonces a ver hoy día en el capítulo 26 todo lo que tiene que ver con el tabernáculo. A posterior también vamos a ver una imagen que vamos a compartir y la vamos a explicar. Dice, y harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, de cardeno, de púrpura y carmesí, y harás querubines de obra delicada, longitud de la cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una medida. 5 cortinas estarán juntas la una con la otra y 5 cortinas unidas la una con la otra. Harás las lazadas del cardeno en la orilla de la una cortina y en el borde en la juntura. Y así harás en la orilla de la postera cortina en la juntura segunda. 50 lazadas harás en la una cortina y 50 lazadas harás en el borde de la cortina que está en la segunda juntura. Las lazadas estarán compuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales juntarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo, y 11 cortinas harás. La longitud de la una cortina será de 30 codos, y la anchura de la misma cortina de 4 codos, una medida, y tendrás las 11 cortinas. Juntarás las 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas separadamente, y doblarás la sexta cortina delante de la faz del tabernáculo. Harás 50 lazadas en la orilla de la una cortina al borde de la juntura, y 50 lazadas en la orilla de la segunda cortina en la otra juntura. Harás asimismo 50 corchetes de alambre, los cuales meterás por las lazadas, y juntarás la tienda para que se haga una sola cubierta. Y en el sobrante resulta en las cortinas de la tienda, la mitad de la una cortina que sobra quedará en las espaldas del tabernáculo. Y un codo de la una parte y el otro codo de la otra parte sobre la longitud de las cortinas de la tienda cargará sobre los lados del tabernáculo de la una parte y de la otra para poder cubrirlo. O sea, se van a juntar para poder hacer la tienda en forma general. Harás también la tienda una cubierta de cueros de carnero teñidos de rojo y una cubierta de cueros de tejones encima. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de sitín que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de 1,5 codos la anchura de cada tabla. 2 quicios tendrá cada tabla, tendrán la una con la otra. Así harán todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo 20 tablas al lado del mediodía y al austro. Y harás 40 basadas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basadas debajo de una tabla para sus 2 quicios, y 2 basadas debajo de la otra tabla para sus 2 quicios. Y al otro lado del tabernáculo, la parte del aquilón, y 20 tablas. Sus 40 basadas de plata, 2 basadas debajo de una tabla, y 2 basadas debajo de la otra tabla. Para el lado del tabernáculo, al occidente harás 6 tablas, y harás además 2 tablas para esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores. O sea, en la parte de atrás, ¿cierto? Ahí también iban a haber tablas para que puedan unirse. Los cuales se unirán por debajo y asimismo se juntarán por su alto al gozne, y así serán las otras 2 que estarán en las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas con sus basadas de plata, 10 y 6 basadas. 2 basas debajo de la una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Harás también 5 barras de madera de sitín para las tablas del un lado del tabernáculo, 5 barras
para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para el otro lado del tabernáculo que está en el occidente. Y la barra del medio pasará por el medio de las tablas del un cabo al otro. Y cubrirás de oro y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás las barras de oro y alzarás el tabernáculo conforme a la traza que te fue mostrada en el monte. Entonces, ahí ya con toda esta explicación rápida, nos está diciendo de que con esto ya hay un molde hecho que se llama tabernáculo. Y este tabernáculo era un ejemplo de lo que estaba en el cielo, pero se le fue mostrado en el monte. Y harás también un velo de caderno y púrpura y carmesí y de lino torcido serán hechos de primorosa labor con querubines. Estos querubines, vuelvo a mencionar, no es que los vayan a adorar, sino que son solamente diseños que están puestos adentro. No son para dirigir la mente a querer inclinarse a ellos, sino para que nosotros recordemos, o las personas que entraban, recordaran el panorama celestial. Así has de poner sobre 4 columnas de madera de sitín cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí el velo adentro del arca del testimonio, y aquel velo os será una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces aquí, esto para nosotros es importante subrayarlo. Hay un lugar santo y hay un lugar santísimo. Explicación rápida. La palabra santo viene de apartar, kadosh, kadosh kadoshim, lugar santísimo, ¿ya? Kadosh, o kadoshim, la palabra más correcta, porque si no estaríamos diciendo los santos del santísimo. Acá mayormente lo que se quiere dar a conocer es que el lugar que es kadosh, apartado, es la primera parte, y el lugar kadosh, kadosh, doblemente kadosh, es santísimo, es más apartado, es más puro, es más limpio, por decir, es el lugar donde, el primer lugar, se trabaja con el pecado y en el segundo lugar se limpia el pecado. Y está directamente con la presencia de Dios. Es una decisión final. El primer lugar es un veredicto diario, y en el segundo lugar es un veredicto anual. Es como decir, todos los días yo te estoy limpiando. Tú tienes todos los días la oportunidad de limpiarte continuamente. Y en el lugar que es santísimo, yo te limpio de todos los días del año. Y mi veredicto final, eres limpio, tienes oportunidad a la vida. En este otro, tú tuviste todos los días del año para poder arrepentirte. Y si no entras en él todos los días, vas a ser culpado del día que no fuiste. ¿Por qué? Porque no consideraste la limpieza o mi veredicto dándote a conocer de que tú realmente mereces ser limpio. Entonces, el que no confiesa su pecado, carga su pecado. Y la Escritura dice, la paga del pecado es muerte. Por eso separé aquí esta fracción. Vamos a ver una imagen al final y vamos a explicarla para que quede más claro. Y pondrás la cubierta sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado del tabernáculo al mediodía. Y pondrás la mesa al lado del aquilón. Y harás la puerta del tabernáculo una cortina de caderno y púrpura y carmesí y lino torcido, obra de bordador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de sitín, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y hacerlas haz de fundición 5 basas de metal. Ahora entonces voy a invitarlos para que podamos ver esta imagen que les estaba mencionando. Esta imagen que les estoy mencionando, que la tenemos aquí, tiene una lógica bastante amplia para nosotros. Primero, tenemos el santuario en forma general. Está recubierto por los contornos para que la persona no pueda ver hacia adentro lo que se realiza y cuando la presencia de Dios se manifiesta. ¿Ya? Primer punto. Sí existe una entrada en la cual
se entregaba el sacrificio, y aquí nosotros podemos ver el altar del sacrificio. ¿Quiénes podían entrar dentro de este círculo grande? Los levitas, que habían sido consagrados para el sacerdocio, que oficiaban también como sacerdotes, que eran los encargados también de transportar los materiales del santuario y de construir también el santuario. Continúa entonces, llegamos al lavacro, lugar donde se lavaban las manos, no como Pilato, sino para limpieza, por haber trabajado, ¿cierto?, con la sangre y por cualquier impureza que también pueda haber existido, ¿cierto?, de el cuerpo antes de entrar. Después vamos a ver el lugar que es el santuario. Y ahí nosotros podemos ver ya el santuario en pleno, que era de lo cual se estaba hablando. Y este santuario se divide en dos. El lugar santo y el lugar santísimo, dividido por una cortina. Vamos a cambiar un poco de color y vamos a ir explicando. Cuando el pecador entraba y entregaba, ¿cierto?, su confesión de pecado, se dictaminaba de que esa confesión de pecado tenía que tener una muerte, y ahí llegaba un animalito que representaba a este pecador, y este animalito tenía que morir por uno. Era como si hubiese sido yo, pero es un suplente de mí, para que yo salga limpio. Ese suplente diario, parte de la sangre, era llevada al lugar santo. Había una cortina, la cual ahí yo separé. Esa cortina era donde se echaba, se asperjaba la sangre. Y esta sangre quedaba como un registro de mi pecado. Que por culpa de mi pecado, un inocente tuvo que morir. Y ese inocente me limpió. Y se dictaminó que ese día yo fui limpio. Por eso pude seguir viviendo al día siguiente. Y esto se realizaba todos los días. ¿Quién entraba? No era el pecador, sino el sacerdote. El sacerdote con la sangre de esa víctima inocente, que cargaba el pecado del pecador, que merecía morir. Entonces, entraba este sacerdote todos los días, aprenda eso, todos los días oficiaba. Pero también nosotros podemos después ver una diferencia. Había dentro de todos los sacerdotes que trabajaban como 40 por turno, ellos trabajaban por turnos, dentro de estos sacerdotes se decía que se echaba suertes, y estas suertes que se echan, lo que realizan es una limpieza, es una limpieza. Es una suerte que se echaba para poder seleccionar a quién iba a ser ahora llamado sumo coin o sumo sacerdote. Este sumo sacerdote, ahí sí me había ido, este sumo sacerdote tenía que oficiar una vez en el año, y él realizaba una limpieza de todo el año. El sacerdote trabajaba con la limpieza diaria y el sumo sacerdote con la limpieza del año, del término de año. Y eso se le llama Yom Kippur o día de expiación. Entonces el sumo sacerdote cruzaba la cortina y pasaba al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios que bajaba del cielo en una columna de fuego, de humo. Ya esta columna que se veía brillar bajaba porque Dios es fuego consumidor y el templo se llenaba de humo. Y aquí entonces esta parte es importante porque aquí era donde se dictaminaba la sentencia final para la persona. Si yo estuve todos los días confesando mi pecado y una víctima inocente estaba muriendo en mi lugar, esta última víctima inocente cargaba de por sí todos los pecados en él y yo era limpio.
y se dictaminaba de que yo podía seguir viviendo un nuevo año. Pero si yo cometía el error de no haber confesado mis pecados, yo tenía que morir. Y en el efod, que es como un delantal, una pechera que tenía el sumo sacerdote, tenía las 12 piedras representantes de las 12 tribus de Israel. Y si había alguna que no hubiera confesado sus pecados en los días de la semana del año, entonces una de las piedrecitas brillaba. Entonces esa persona tenía que confesar y lamentablemente por no haber aceptado el sacrificio por él tenía que pagar por su propio pecado y él moría. Y muchas veces no solamente moría él, sino a veces también toda su familia era considerada pecadora. ¿Por qué? Porque rechazaron la sangre inocente. Ese sacrificio final del Yom Kippur, donde entraba el sumo sacerdote, el que entraba una vez al año, ese sacrificio representa a Cristo. Y ese sacrificio representa la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. A Cristo en el Getsemaní se le cargaron todos los pecados de la humanidad. Por eso su rostro como que se desfiguró. Cayeron gotas de sangre. Vaya al Nuevo Testamento y vea esa parte. Cayeron gotas de sangre. Y cuando alguien está botando gotas de sangre, dicen los médicos más grandes, cuando alguien está en la agonía antes de la muerte. Él estaba muriendo solamente al cargarse los pecados de la humanidad, para poder limpiarte a ti y para poder limpiarme a mí. Entonces, la importancia aquí del santuario, lo que se quiere dar a conocer, aparte de su estructura, aparte de que es un diseño que venía del cielo y que tenía que hacerlo conforme a lo que se mostró en el monte. Obviamente, Moisés conocía las medidas egipcias. Entonces, ¿él cómo lo construyó? Lo más de seguro que tienen que haber sido medidas egipcias. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos ahora que ir dando a conocer más o menos para poder tener clara la idea de cómo se trabajaba todo esta altura, la anchura, los codos, todo. Muy bien. Si continuamos ahora en esto, lo más importante de poder comprender es que había un lugar donde usted y yo podíamos conocer la limpieza. Y por eso es que este molde fue dado en la tierra, para que el pueblo de Israel aprendiera lo que era la limpieza. Nosotros vamos a tener la oportunidad de tener un conocimiento mucho mayor respecto al santuario, porque nosotros después en el libro de Hebreos veremos el santuario del cielo. Entonces, aquí en la tierra existe un santuario y en el cielo existe otro. Y usted va a escuchar que existe otro. Lo va a poder ver con sus propios ojos en las Sagradas Escrituras. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Es importante el santuario? Es muy importante. ¿Es importante saber el sistema de limpieza? Es importantísimo. ¿Es importante saber por qué entraba una vez al año el sumo sacerdote? Importantísimo, porque Cristo fue considerado sumo sacerdote por la orden de Melquisedec en el cielo. Por lo tanto, si él es sumo sacerdote, él entró una vez en el santuario, en el lugar celestial. ¿Para qué? Para la limpieza final. Y sin esa limpieza final, ni usted ni yo podríamos ser limpiados. Y antes de que el sumo sacerdote celestial salga del lugar que tiene que salir, él tiene que acabar la obra de purificación de todas las personas. Si no se logran purificar las personas de la tierra, no va a haber juicio, no va a haber término de pecado. Entonces tiene que ponérsele término. Y la única forma es comprendiendo este primer modelo de la tierra. Por eso es que estamos estudiando el Antiguo Testamento, para que este modelo de la tierra despierte su interés, despierte su mente y usted logre tomar una decisión antes de que el juicio sobrevenga. Porque recuérdese algo, el Señor no va a hacer nada sin antes dar a conocer las cosas por sus siervos, los profetas. Con esto no me considero profeta, pero estoy profetizando al momento de hablar de las profecías. Quiere el Señor ayudarte, ayudarme a mí, para que cada uno de nosotros podamos abrir nuestros ojos y que esta información que estamos entendiendo pueda ser cada vez más clara, para que puedas tomar una decisión, para que yo pueda tomar una decisión
y para que ninguno diga que no tiene oportunidad de decisión. Así que el Señor te pueda bendecir y te pueda ayudar. Vamos a orar. Bendito Padre que moras en las alturas de los cielos, gracias por tu amor y por tu misericordia, por la bondad que tienes para con nosotros, de poder haber podido estudiar este capítulo tan hermoso y de poder tomar una decisión. Sane a su pueblo, sánelo de su pecado, bendito Padre, mediante la sangre de Cristo que fue vertida en el Calvario, para poder así cada uno de nosotros llegar a tomar una decisión final. Y en la sangre de Cristo lo pedimos todo, bendito Padre y bendito Cristo, lo pedimos todo. Amén. Muy bien, somos los del camino. Recuérdese, dele like, comparta con más personas y que el Evangelio siga creciendo, porque su palabra es gratuita y gratuitamente se debe de repartir a todos. Así que el Señor les bendiga y Shabbat Shalom, un feliz sábado de paz.